Mi nombre es Jorge Muñoz Fajardo, tengo 55 años de edad. 55 años, tengo 7 hijos, mi esposa. De ahí llegué aquí a Valle del Sada, aquí estoy. Tengo 12 años que llegué aquí a este lugar. De ahí también ya dejé de sembrar el cacao, la hierba, acabé con todo y vi que toda la gente tenía palma. Y vi que el resultado era bueno y me puse a sembrar palmas, vendí todo lo que tenía en las vaquitas, me quedé sin nada para comprar la semilla. La palma en el Ecuador empieza en los años 1960 y es importante la historia porque hay dos hermanos, los hermanos Scott, que son unos americanos, que ellos traen las primeras palmas acá al Ecuador. En el año 60 ellos traen y hacen una plantación, una pequeña plantación entre comillas, de más o menos 50 hectáreas. Entonces ahí es donde arranca con fuerza el cultivo de palma en los años 70 y comienza a irse expandiendo. Y las zonas en las que hay palma están en la zona de Esmeraldas fundamentalmente. Quinindé se puede decir la capital palmera del Ecuador. Alrededor de Quinindé hay mucha palma. De ahí tenemos en la provincia de Los Ríos, la zona de Quevedo, en la zona oriental, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde tenemos palma aceitera. Este cultivo de palma, hablando históricamente, ha ido creciendo, como decía, una producción de aceite de más de 530, 540 mil toneladas de aceite, que más o menos 200 mil toneladas de aceite son utilizadas en el Ecuador para consumo interno, que es aceites, grasas, mantecas, margarinas, detergentes, etcétera, etcétera. Y el resto ya es vendido afuera, es exportado a diferentes países. Un mercado importante nuestro es la Unión Europea, por ejemplo. Al igual que en otros países del mundo, en el Ecuador, algo que está acicateando, que está acelerando el proceso de expansión de palma africana es una de las políticas oficiales ligadas al incentivo para la producción de biocombustibles. En concreto, en el caso de Ecuador, el decreto 1303, mediante el cual se declara de interés nacional el desarrollo de biocombustibles. Eso evidentemente implica un proceso de mayor concentración y expansión de los cultivos de palma africana. Ahora son empresas que tienen toda la cadena, producen, comercializan, transforman ese aceite, lo exportan. Entonces es un gran negocio para estas empresas. Entonces, en la palma africana también hay algunos pequeños productores, pero toda la provisión de insumos, el tema de los costos de capital fijo y variable que implica ese cultivo, lleva a que los campesinos se vuelvan muy dependientes de los proveedores de insumos o de las agroindustrias productoras de aceite. Luego de eso, pues ya cuando se abrieron las vías, y el boom de la palma pues brindaba mayores posibilidades de ingresos económicos a las familias del sector, pues muchos se cambiaron a la producción de palma africana. Entonces mi padre empezó a tumbar el cacao y empezó a sembrar la palma. El cambio pues fue bueno porque nos dio muchas más oportunidades en cuanto a la economía de la familia. Éramos 4 hermanos, tenían que mantenernos pues a todos mientras que estudiábamos, nos preparábamos y en esa época pues fue bueno el cambio. Es buen producto de palma, sí, pero lleva bastante gasto. Esto es para uno que tenga dinero. Un pobre como uno no sale muy bien adelante. Le cuesta demasiado para superarla. Con el que cambié de cultivo, no es que estoy bien, pero para lo que estaba anterior ya está nivelando un poco más, está ya la situación, pero no es solo me cubre para las necesidades, para el alimento y la educación de mis hijos.
La palma ha ido creciendo importantemente y ha ido dando riqueza, ha ido dando trabajo, ha ido dando bienestar a todas las personas que entran en el cultivo. Es un cultivo netamente social, donde la gran mayoría de palmicultores, estos pequeños y tradicionales, trabajan y la mano de obra que utilizan es la de la familia. Entonces, si nosotros veíamos retrospectivamente hacia atrás, donde tú tienes cultivos antiguos, cultivos tradicionales, ellos no les abastecía para tener un mejor nivel de vida. La palma les ha dado un mejor nivel de vida. Entonces tú encuentras un agricultor, por ejemplo, con 10, 12 hectáreas que ya tiene carro. Cuando llega la palma, coincidencialmente llega el desarrollo. Entonces ustedes en San Lorenzo ya ven una ciudad bonita. Ahorita todo, yo no me he ido, pero me han contado que está todas las calles asfaltadas. La gente prefiere cultivar la palma porque tiene un mayor beneficio económico, pero causa mucha deforestación, mucha contaminación. Hace más o menos unos 12 años tienen la edad lo que pareció las palmeras por acá. Pero nosotros no sabíamos porque nosotros vivíamos del río, los bañábamos a la hora que queríamos, tomábamos agua. Como es a 4.000 a 2.500 metros que está la extractora, nadie sabía qué podía estar pasando arriba. Entonces la gente tomaba el agua, pues. Pero cuando ya nos dimos cuenta un día que comenzó a morir pescado, pero en cantidad. Salimos a investigar qué es la extractora que han puesto y el agua bajaba hediondísima, como las aguas de los baños que sale de las tuberías, que era la extractora que le habían puesto directamente al río y mandaba el agua directamente al río, no le habían hecho piscina de aspiración, no le habían hecho nada. Con todo hicimos el estudio ambiental el primero, lo enviamos a Quito, a la Universidad Luis Vargas Torres, y ahí salió que esta agua totalmente está contaminada con alto nivel de grasa del aceite de la extractora de palma. Que de este río nosotros comíamos pescado, comíamos munchillo, comíamos barbudo, toda clase de lo que surgía del río, tortugaña, tortuga, la gente vivía de este río. Pues yo teníamos acá, ¿para qué comprar pescado? ¿Para qué comprar camarón? O sea, no teníamos nada que ir a comprar al pueblo porque acá teníamos todo. Pero ahora tenemos que comprar, por ejemplo, comprar una libra de pescado, carne, todo tenemos que ir a comprar, porque los da miedo comerles una presa de guanta, porque también esas guantas también pueden estar contaminadas, no es que toman el agua. Los da miedo coger un pescado de río porque también el agua está contaminada, ¿cómo vamos a comer un pescado? Y cada 3 días, 4 días, los pescados salen muertos. Son 15 años que estamos sufriendo en esta comunidad, no solamente en las comunidades de La Ceiba, sino que aquí, de Minas Viejas hasta Concepción, este río van bajando para el río Santiago, de Borbón. Entonces, muchas enfermedades que estamos sucediendo, enfermedad tóxica, peces contaminadas, y no podemos tomar un vaso de agua, no podemos bañar en el río,
y los niños, pero son inocentes, así mismo juegan en la calle cuando ya está sudado, sin pensar, tiras al agua, pero más adelante qué enfermedad va a haber a nuestras gente. Por eso siempre hemos buscado a las autoridades para que las autoridades que pongan unas condiciones para que no mandar más contaminación. Pero yo no estoy reclamando cosas injustas, estoy reclamando mi propio derecho que nos corresponde como ciudadanos, a todos ciudadanos del país. ¿Ya? Y el agua y los territorios han quedado es libre para que todo ciudadano que quiera vivir, viva en paz, coja un vaso de agua, se tome, se bañe. Para eso mi Dios dejó el agua. El daño no es para ellos que están allá arriba. El daño es para los que vivimos al rincón de abajo en los esteros. Por ejemplo, ahorita, ¿qué pasó? Ahorita se fundió la Chiquita. Aquí subió el nivel del agua, hasta aquí. El agua sube máximo en 1 hora y ya está todo hundido esto. No es una cosa de harto tiempo. 1 hora y está todo hundido. Hasta el nivel de que el carretero se hunde todo. Si la Palmera respetara la ley ambiental, que se dice, este río tiene que tener 25 metros de lado a lado, de cubiertos de árboles así, que no tenga 25, que tenga 10 o que tenga 12. Pero estos chíperos, estos árboles grandes, tienen que estar los filos de ríos. ¿Por qué pedimos que nosotros protegemos estos chíperos aquí? Porque esos chíperos ayudan a proteger que el río no se desborde, no se derrumbe, pero ellos cogen en su proceso de ellos arriba, botan todos los árboles de la orilla del río. Si nosotros explotamos todo el bosque o sembramos 500, 800 hectáreas de palma, y más adelante, ¿qué es lo que vamos a pasar? Y los niños que recién están creciendo van a sufrir más adelante. Ya no va a haber ni fauna ni flora. Antes llovían hartísimo aquí en zona San Lorenzo, pero en esas palmeras que están sembrando, pocos veranos y pocos inviernos, porque ya no hay más bosque. Porque el bosque que mantienen a nosotros, si no hay bosque, no hay lluvia. Si no hay bosque, no hay pescado, ni peces, ni nada, ni animales silvestres. La palma aceitera no es un cultivo nativo de la zona de la provincia de Esmeraldas ni de la Amazonía ecuatoriana. Es un cultivo que es traído desde afuera y es un cultivo altamente demandante de la fertilidad del suelo, de recursos hídricos que terminan luego provocando deterioro de la fertilidad de suelos. A largo plazo, después de 20, 30 años, la zona de Quindé tendrá una zona altamente erosionada en la calidad de suelos. ¿Hacia dónde se van a expandir la palma africana? Pues tendrá que seguir devastando bosques en la provincia de Esmeraldas, tendrá que seguir devastando bosques en la Amazonía. A inicios de los años 70 empieza un paulatino proceso de cultivos de palma aceitera, la palma africana más conocida, inicialmente desde capitales que venían desde Quito. Los militares en servicio pasivo son los primeros en que van comprando tierras para expandir un cultivo de palma africana, pero más tarde entran ya la agroindustria. Esto empieza a modificarse a partir de los años 80 y 90, con la liberalización del comercio y con una cierta diversificación de la canasta de productos de exportación y con el aparecimiento de una serie de productos industriales. Por ejemplo, el camarón, que se extiende a partir de los años 80, el palmito, la palma africana, que es de producto también para industrial, el palmito es para exportación, y estos nuevos productos que empiezan a aparecer en los 80 son básicamente en grandes monocultivos que se empiezan a extender
sobre todo en las zonas más húmedas y sobre todo las zonas donde la tenencia de la tierra es muy poco clara, donde hay una historia de superposición de títulos de propiedad. Entonces, aprovechando esa ambivalencia de los títulos de propiedad, se expanden enormemente estas plantaciones de monocultivos y que terminan por, en el fondo, por expulsar a campesinos o recolectores que vivían ahí desde tiempos muy remotos. Con esto que no hay agua, ¿quién puede vivir donde no hay agua? Tendríamos que venderle las tierras a la palmericultor. Son unas presiones que le ponen a uno. Le contaminan el agua y para que usted le tenga la presión de venderle la tierra. Por ganarse un centavo más, acaban con la vida de los ciudadanos que están más abajo. Las modalidades que tienen estas grandes empresas o grandes propietarios de adquirir esta tierra no siempre son legales, y sabemos de casos donde hay inclusive amenazas de muerte y cosas así, fumigaciones erradas a propósito en el campo del campesino que no quiere vender su tierra, bloqueos de carreteras, todo eso existe. Entonces ahí se dan esos casos, ¿no? Mi nombre es Miguel Ángel Montaño Mina. Yo soy oriundo de San Lorenzo. Soy propietario de un terreno que quedó justamente de los pocos que quedaron después del ingreso de la empresa Palmera de los Andes a la zona. La empresa llegó comprando predios a los pequeños colonos, a propietarios que tenían por años esas tierras. Y la gente cayó en la novelería del dinero caliente, de la plata fácil. Bueno, para ellos fue bueno, para muchos fue bueno, fue motivo de alegría, compraron electrodomésticos con sus recursos calientes, con su dinero que recién recibieron. En base a lo que me ofreció uno de los directivos de la empresa, comprarme 30 hectáreas, que les venda 30 hectáreas, le dije que no al señor, le dije que no, que yo no quería vender mi terreno, porque él me dijo incluso, con eso que nosotros le pagamos, usted siembra su palma, porque yo les he dicho que quiero sembrar algo de palma, siembra su palma y se compra una camioneta para que ande. Entonces, ese es el asunto, cosa que yo me negué porque la verdad es que me gustan las camionetas, pero no tanto como para desprenderme de mi terreno, así que me negué. Justamente llegan a montarme un juicio porque según ellos, pues mis animales han dañado unas palmas que ellos han sembrado, una extensión de unas 60 hectáreas, dicen ellos. Para mí ha sido doloroso, digamos, poder sobrellevar o tratar de sobrellevar toda esta presión que esta empresa con todo su dinero ha ejercido sobre mí, utilizando a las autoridades locales. Me están acusando a mí falsamente de que yo he destruido esas 60 hectáreas, porque dicen que he destruido 60 hectáreas yo y mis animales. Y justamente en un espacio que ellos sí tenían sembrado, pero metieron ellos mismos, tenían encerrado ese espacio, metieron búfalos, metieron mulares, y esos animales destruyeron su palma. Esta gente me está pidiendo $90,000 que yo no tengo de dónde sacarlos. Y todo consiste en hostigarlo al campesino y sacarlo del territorio de su agroecosistema campesino a litigar en la justicia. Se habla, la Constitución habla de que tenemos las garantías, que tenemos los abogados para que nos defiendan, pero eso es pura mentira. En la práctica eso no es así. La Defensoría del Pueblo, muy pocos son los defensores del pueblo que tienen una acción correcta. Con lo que ella está pidiendo, que son $90,000, ellos tienen, digamos, una cotización por hectárea, están pagando aquí. Máximo pagaron 1.400 por hectárea. Yo tengo 48 hectáreas. Pues no alcanzo a cubrir el valor de lo que ellos están pidiendo. Y no veo yo la solución, digamos, dentro de la legalidad local, porque ya digo, esta gente tiene mucho poder, demasiado poder como para yo hacer frente, ¿no? Sin embargo, mi intención es seguir en mi propiedad y luchar hasta las últimas consecuencias, porque no tengo más alternativa. Yo soy así, mi carácter es así, y yo justamente mi intención es luchar en la medida de lo que pueda hacer.
Bueno, mi nombre es Aquilino Erazo Caicedo. Nací en el año 1955. Aquí estuvieron mis padres y aquí crecimos 12 hermanos. Ese camino por donde ingresamos fue hecho en el año 1962 por una empresa Robalino. Ellos salieron y vino la palmera y ahora sí la palmera ya empezó a prohibir, a impedir el paso. Hicieron portón afuera. ¿Cómo pueden cerrarme la puerta de mi casa? Entonces ahí yo tenía que estar firmando documentos para poder ingresar a mi finca. Cuando sacaba una madera tenía que yo ir a pedir permiso allá a la oficina adentro, que son 12 kilómetros. Desde la principal allá son 12 kilómetros. Tenía que perder un día para irles a pedir un permiso para sacar una tabla, siendo mi madera mi propiedad. Toda esta parte de aquí, ellos se metieron allá en mi terreno. Con tractor, con maquinarias. La pica viene por aquí, venía por aquí hacia allá. ¿Ya? Y ellos cogieron y se fueron metiendo, tumbaron, me derribaron algunos árboles por aquí. Y se fueron dando y dieron la vuelta hacia allá también. Y fueron tumbando ciertos árboles, se fueron metiendo y me derribaron muchos árboles. Todo esto me hicieron guardarraya, todo alrededor. A mí me hicieron muchos daños. Muchos daños me hicieron, totalmente, que me mataron ganado dentro de mis potreros. Fueron 3 animales que perdí y apenas me dieron $80, imagínense. Ya después ya de eso, ya cuando miré así, yo ya empecé ya a sacar el ganado, ya empecé a sacar. Después dijo yo, ¿qué hago? Ya me dediqué a la apicultura. Aquí habían 20 colmenas, todo eso de allá. Todo esto de aquí, aquí eran las colmenas. Estos son los cajones, estos son los cuadros. Mira. Que ya realmente todo está destruido, dañado. Mira. Se murieron a causa de la fumiga. Todo esto es perdido. Mira. Todo esto. Así que en eso vinieron los palmicultores con unas avionetas a fumigar el área, totalmente que colapsaron las colmenas. Estas fueron las últimas colmenas que quedaron, que la última fumigada se fueron todas, se murieron. Entonces mire el daño que causan ellos, pero por lo menos nunca dicen vamos a remediar el daño que realmente hemos causado. Vamos a ayudarle en otra cosa o apoyarle en esto, en este otro, por tal de que recupere lo que has perdido. En 57 años de edad, a mí ya no me dan trabajo, porque dicen que yo estoy viejo. ¿Ya? Por mi edad ya no puedo trabajar en una empresa. ¿Ya? Porque pocos años que les voy a servir, ya me toca los años de jubilación y ya me jubilan. Entonces por eso a uno no lo necesitan. Entonces ¿para qué? ¿Para qué me despojo de lo mío? ¿Para qué vendo mis tierras? Y yo con esto por lo menos cada año tenía la esperanza de que ya tenía cualquier 500, 600, $700 ya para mi familia. Ahora ya no lo tengo, ya no hay. Y siempre cuando conversaba con ellos les digo, esta es una presión. Que no es presión, que Huentibán, es que desde el momento que ustedes me están haciendo eso, me están presionando para que yo me vaya. Desde el momento que yo voy a la puerta y ustedes me impiden el paso allí, es una presión. Psicológicamente ustedes me están destruyendo. Quieren destruirme, quieren sacarme de aquí. Con este pedazo de tierra he sostenido a mi familia. ¿Ya? Entonces no he tenido un montón de dinero en el bolsillo, pero de todas maneras he sobrevivido. No me he muerto de hambre. He comido bien. ¿Ya? Entonces se ve que no es necesario vender las tierras. En términos concretos, los campesinos en este momento estamos muy vulnerados porque no tenemos en nuestras filas abogados militantes. Entonces, hoy el gran capital agrario se expande sobre el territorio campesino.
en una lógica, obviamente, apoyada por las políticas públicas para el cultivo de palma africana a través de los decretos ejecutivos, a través del crédito de la corporación financiera, a través de investigaciones, a través de tecnologías. Probablemente podemos evidenciar de manera más clara un proceso de reconcentración de la tierra, de la etapa de colonización, donde de alguna manera hubo una distribución relativamente equitativa de la tierra, a un proceso de compra y de constitución de lo que nosotros estamos llamando un eje palmero. Digamos, lo que me parece que ha hecho el gobierno es que deja hacer a las fuerzas del mercado y del incentivo de los precios. Entonces yo no veo en realidad ningún tipo de política que haya impedido la expansión. Yo considero que la palma, la teca, el banano, la melina, la piña, toda la biomasa, todos estos productos primarios para la agroexportación son simplemente el medio, el fin. El gran objetivo es acaparar, concentrar la tierra y el agua para ponerla al servicio del gran consumidor de la Unión Europea, del Asia. Pero yo estoy de acuerdo que debe haber el tema de la exportación, pero no todo el territorio de la región puede ir hacia ese proceso de exportación. Todo el modelo global favorece la concentración de la tierra y del capital. Se viene el capitalista, las personas que tienen mucho dinero compran y dejan al campesino de empleado. Hay muchos casos aquí que las personas, siendo dueños de la tierra, ahora son empleados de la tierra donde ellos nacieron, donde ellos crecieron. Se estaban justamente sometiendo porque iban a depender enteramente de un salario, iban a depender enteramente de la empresa, de esa empresa. Yo empecé a trabajar en palmeras del Ecuador, pues palmeras Los Andes en Quiniré, a razón de 6 años. En Quiniré trabajé desde el 80 hasta el 86. De ahí me dieron el pase para acá a Xuxufinde. Desde el 86 trabajé hasta el 2010. Solo personal, he manejado personal hasta con 70 hombres he pasado diariamente. Yo he vivido lo que es un vivero de palma. O sea, cómo se ha iniciado el vivero de la palma, primeramente la germinación, después ya se le pone la planta a crecimiento. Entonces, todo es a base de químicos. En la actualidad todavía no tienen lo que son los implementos necesarios para la contaminación. Hablemos, por ejemplo, puedo decir en personal. Para eso, pues, de dotar de lentes, dotar de mascarillas, dotar de capuchas en tiempo de fumigaciones, porque las fumigaciones son siempre con productos tóxicos. Y eso me afectó a mí, el químico, tremendamente, a pesar que yo no lo estaba metiendo mano ahí, cargando las bombas a mochila, porque con bombas a mochila hacen eso. Entonces, hasta que tuve que irme al seguro, porque yo no aguantaba con un dolor de cabeza, de golpe de 10, 11 de la mañana me comenzaba a doler la cabeza y me comenzaba a marear. Llegué aquí donde el especialista en el Seguro Social y el señor me dijo, vea, usted tiene que inmediatamente salir de esos químicos porque si no su vida se complica. Porque el químico me estaba ya a punto de que se puede decir, acabar mi vida. El tema es que después de eso, la empresa Palmera de los Andes tomó esos predios, empezó su sistema de explotación de la tierra, de producción, y la gente que ya se había quedado, muchos ya se habían quedado sin dinero, tuvieron que entrar a trabajar ahí o desplazarse a otra zona, irse a Guayaquil, a los centros poblados del país. También es un fuerte riesgo de lo que estamos diciendo, una migración hacia la ciudad, que no es capaz de ofrecer efectivamente condiciones de reproducción de vida con dignidad a esas poblaciones que están saliendo del campo.
Y así sucesivamente. ¿No? Yo no sé qué mejora ellos han traído aquí. Porque realmente lo que han venido es a perjudicar a la gente pobre y al campesino, porque se han empoderado de las tierras, se han adueñado de las tierras, ¿ya? Y toda la juventud que hizo, migrar a la ciudad. ¿Qué hacen en la ciudad? Entonces, de todas maneras, es importante que la gente piense, los poquitos que tenemos tierra, pensemos, reflexionemos y que no es necesario de que nosotros vendamos las tierras. Es necesario que nosotros cuidemos porque es fuente de vida. Estoy reclamando lo que Dios, Padre Celestial del cielo, dejó para toda persona pueda vivir en la tierra. La tierra es para que toda persona se mantenga de la tierra. Si el chico, el grande, el rico, el pobre, todo el mundo debe mantenerse de la poca tierra que Dios dejó en el mundo. No puede venir uno porque tiene más plata a hacerse dueño de toda la tierra. La riqueza que genera la palma africana no se queda en Quinindé, no se queda en Esmeraldas, va hacia las grandes ciudades, porque las empresas no son empresas de la zona, son empresas cuyo capital se encuentra en Quito o en Guayaquil, y en algunos casos que nosotros conocemos son capital transnacional. Entonces hay un proceso de depauperización de la población. Es decir, cualquiera que pasa por Quinindé, cualquiera que pasa por la Unión, se da claramente cuenta de que se extrae de ahí riqueza, pero no se retorna esa riqueza para bienestar de la población. Por otro lado, la palma africana es un monocultivo, demanda ser un monocultivo. Eso implica que hay una pérdida de los cultivos tradicionales y de soberanía alimentaria. La discusión sobre la soberanía alimentaria aparece en realidad en el Ecuador como una apropiación de un debate internacional. Y este debate internacional es el debate entre la FAO, que hablaba de seguridad alimentaria, y Vía Campesina, que era una organización mundial, que propugnaban la soberanía alimentaria en contra de la idea de la seguridad alimentaria. Pero la diferencia fundamental en su origen es que la seguridad alimentaria pone énfasis exclusivamente en el acceso, en la existencia de alimentos suficientes para la alimentación, pero no en las formas específicas de su producción o de su distribución. Esto significa entonces que la seguridad alimentaria puede implicar perfectamente poblaciones que no producen sus alimentos, sino que los compran en el mercado internacional. Mientras que la soberanía alimentaria implica la idea de que regionalmente, nacionalmente o localmente se deben producir los propios alimentos adecuados a las circunstancias geográficas, históricas, culturales de cada localidad. En este momento, una parte importante de la expansión de palma africana se está haciendo de la mano de préstamos del Estado. Hay líneas de crédito del Estado que privilegian cultivos de palma africana. Entonces decimos, ¿por qué no hay líneas de crédito mucho más factibles para los sectores campesinos, para otro tipo de cultivos? Y en el momento que se aplican las políticas públicas, prácticamente no nos favorecen a los pequeños productores para ejercer la soberanía alimentaria. ¿Por qué no nos favorece? Porque allí son los estímulos del régimen para propiciar el cultivo de palma africana, el cultivo de banano, el cultivo de teca, el cultivo de piña. Es decir, todo para todo el gran capital al servicio de la gran exportación. En ese sentido, quienes somos afectados somos las pequeñas economías familiares y campesinas. O sea, es bastante esquizofrénico lo que hay en las políticas públicas ecuatorianas en este momento, porque hay un fuerte impulso al encadenamiento productivo con las agroindustrias, a la promoción de la exportación. Por ejemplo, hay una política también de subsidio a los fertilizantes químicos, ¿no? Y por otro lado dicen que apoyan la agricultura orgánica. La agricultura familiar campesina podemos definirla como aquella agricultura que utiliza esencialmente
la mano de obra de toda la familia para poder hacer su trabajo. Entonces aquí en el Ecuador esa agricultura tiene algunas características particulares. Primero, la agricultura que en general es una agricultura manual, es decir, prácticamente no hay el uso de maquinaria, salvo para labrar la tierra cuando a veces, en algunos casos, se alquilan tractores, ¿no? Entonces, la otra característica importante de esta agricultura familiar es que no tiene mucho financiamiento. Entonces, eso hace que esta agricultura es muy dependiente de aquellos, por ejemplo, de los intermediarios que muchas veces son los que pueden hacer un adelanto de capital y por lo tanto después dan precios menos buenos, menos interesantes al productor, ¿no? Para cobrarse un poco esos adelantos de capital. Es una agricultura pluriactiva, es decir, donde se siembra y se obtienen productos que generalmente se usan para el consumo familiar, no siempre, no únicamente, pero el consumo familiar es importante en esta agricultura familiar. Todos los gobiernos de turno, incluyendo el gobierno actual, no toman en cuenta su importancia numérica, ¿no? Entonces, pensamos que actualmente hay alrededor de unas 400 a 500.000 familias que trabajan en agricultura familiar campesina, ¿no? Entonces, esos son los agricultores que les va bien. Y hay alrededor de entre 100, tal vez 200.000 familias que hacen agricultura familiar campesina, pero que no tienen tierra. Yo creo que los campesinos hoy estamos garantizando ese derecho constitucional de la soberanía alimentaria. Yo, a lo menos particularmente, yo creo que sin campesinos no hay yuca, no hay plátano, no hay maní, no hay ajonjolí, no hay chocolate, no hay café, y sin eso no hay biodiversidad, y sin biodiversidad no hay vida. La esencia de la vida es la biodiversidad. Y aquí en realidad hay muchas variedades, digamos, criollas que están muy adaptadas a cada ecosistema. Y como digo, y hay miles de mini agroecosistemas en el país. Y entonces eso hace que hay una gran diversidad de productos que se pudieran aprovechar y difundir. Y en realidad en ese sentido no hay ningún trabajo que ha sido hecho. Entonces la agricultura familiar actualmente es aquella que está, digamos, todavía defendiendo y salvaguardando todas esas semillas y esas variedades que, digamos, no están siendo aprovechadas porque se trata de uniformizar e implementar una sola variedad que se supone que es la que va a salvar a todo el mundo. Muchas veces se dice que la agricultura industrial genera más empleo y también que genera más riqueza para el país. Pero esto no resiste un análisis, digamos, más o menos serio, ¿no? Volvamos al ejemplo. Una unidad campesina en un espacio de 5 o 6 hectáreas logra reproducir una familia, esto quiere decir 3 o 4 unidades de trabajo y una reproducción familiar. En la misma extensión, la palma africana, en el mejor de los casos, generará un puesto de trabajo. Es decir, se pierden 4 puestos de trabajo y se gana 1. ¿Qué sucede con esos 3 que son desplazados? Lo mismo en términos de riqueza generada por hectárea, ¿no? Nosotros, los agroeconomistas, decimos valor agregado por hectárea. Cuando uno calcula el valor agregado por la agricultura agroindustrial, en general no es tan importante como se pensara. ¿Por qué? Porque, claro, puede ser que genere $100.000, pero tiene 100 hectáreas. Entonces, esa riqueza hay que dividirla porque el valor agregado siempre se calcula por hectárea para poder comparar. Entonces, el valor agregado por hectárea de una agricultura agroindustrial puede estar entre los $1.000 a $2.000 por hectárea, mientras que hay casos, pero no todos, pero hay casos donde la agricultura familiar campesina, como dije, puede generar valores agregados de $4.000, $5.000 por hectárea. Y yo creo que el debate merecería ser planteado realmente hablando de empleo por hectárea y de valor agregado por hectárea. Y en ese caso,
No es tan cierto que la agricultura familiar campesina es algo que no es competitivo, etc. Es competitivo. Los campesinos, digamos, dispersos, disgregados, tienen muy poca posibilidad de respuesta. Nos parece que un elemento fundamental, primero, es su organización. Frente a una expansión a través de transnacionales. Para que el chocolate salga con buen aroma tiene que estar el fruto así, madurito. Ni muy pasado ni muy verde o muy tierno. Y con esto nosotros queremos impulsar a que la gente siembre cacao y no se meta al monopolio de la palma africana. Que eso es, dice un compañero por ahí, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, ese es el lema de nosotros. Estamos bien claros con los efectos de la palma. Estoy al frente de una organización y queremos darle un mejor trato al campesino que todavía cultiva el producto del cacao. El objetivo de nosotros como asociación es darle que el campesino pueda tener un mejor trato en el pago de su producto. Ese es el objetivo principal de nosotros, darle una comercialización más directa del productor al consumidor. Que para obtener la soberanía alimentaria nosotros tenemos que producir la mayor cantidad de alimentos posible en la finca y tener un cultivo comercial que no dañe el suelo para comprar cosas que no podemos generar en la finca, no al revés. Debería haber espacio en una sociedad deseable en el futuro para un tipo de economía campesina con otras lógicas de funcionamiento más locales, más articuladas a las propuestas tecnológicas de la agroecología, etc. Sin embargo, esos grupos están acorralados. Todavía en el Ecuador no se ha desarrollado un mercado interno significativo que demanda los productos de agricultura orgánica, de agricultura agroecológica. Está creciendo en las ciudades, pero es todavía pequeño, muy pequeño. Entonces, esto es un cambio en la demanda que puede apoyar también al sostenimiento de este tipo de agricultura. Se puede esperar también que haya una toma de conciencia poco a poco, inclusive del ciudadano urbano, de la importancia de esta agricultura. Ya vemos también en el Ecuador, bueno, especialmente en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, que se empiezan a surgir nuevas relaciones entre el consumidor urbano y el agricultor, ¿no? Y entonces, igual que en Francia hay estas canastas especiales que se llaman AMAP, aquí también se están dando nuevas relaciones donde, por ejemplo, en Quito hay por lo menos 4 o 5 ejemplos de diferentes tipos de canastas que proponen directamente del productor al consumidor. Si hubiera una política estatal consistente de apoyo a esas tendencias, a esas contratendencias, entonces probablemente la transición se podría hacer con menos costos, de manera menos trágica, con menos sufrimiento humano, y se la podría hacer además más rápidamente. Lo que está ocurriendo es que parece que estamos empeñados en llegar hasta el final, provocar alguna crisis y que de la crisis tengamos que regresar. Lo cual es poco sensato, pero la verdad es que esas son las tendencias dominantes. El nivel de vida de nuestros campesinos es bastante bajo, su calidad de vida, su nivel cultural, y queremos darle todos los aportes, todo lo que nosotros tengamos para que él mejore su calidad de vida de manera integral, tenga una educación de calidad, tenga una atención de salud de calidad, tenga una alimentación balanceada de calidad. En eso fundamentalmente es lo que se basa la calidad de vida del ser humano,
no en recursos, no en elementos electrónicos, no en televisores, no en motos, no en carros, sino de una manera integral, de una manera de vivir sanamente y con un equilibrio con nuestro entorno. Tratar de que el impacto de la agricultura sea el menor posible en la naturaleza. Tratar de utilizar la naturaleza para alimentarnos, pero no destruirla. Los campesinos en nuestros ecosistemas capturamos carbono, liberamos oxígeno, sembramos agua, recreamos la vida, le damos vida al paisaje, encontramos el trinar de las aves. Es el mundo, ese es el contexto que nosotros queremos para las sociedades. Nosotros no podemos hablar de palma sostenible, de petróleo racional, de minería responsable. Eso es puro discurso. En la práctica eso no hay. Eso no hay. Vida responsable significa ecosistemas campesinos estables, equilibrados, donde hay comida para todos, para el bien de todos.
Mi nombre es Jorge Muñoz Fajardo, tengo 55 años de edad. 55 años, tengo 7 hijos, mi esposa. De ahí llegué aquí a Valle del Sada, aquí estoy. Tengo 12 años que llegué aquí a este lugar. De ahí también ya dejé de sembrar el cacao, la hierba, acabé con todo y vi que toda la gente tenía palma. Y vi que el resultado era bueno y me puse a sembrar palmas, vendí todo lo que tenía en las vaquitas, me quedé sin nada para comprar la semilla. La palma en el Ecuador empieza en los años 1960 y es importante la historia porque hay dos hermanos, los hermanos Scott, que son unos americanos, que ellos traen las primeras palmas acá al Ecuador. En el año 60 ellos traen y hacen una plantación, una pequeña plantación entre comillas, de más o menos 50 hectáreas. Entonces ahí es donde arranca con fuerza el cultivo de palma en los años 70 y comienza a irse expandiendo. Y las zonas en las que hay palma están en la zona de Esmeraldas fundamentalmente. Quinindé se puede decir la capital palmera del Ecuador. Alrededor de Quinindé hay mucha palma. De ahí tenemos en la provincia de Los Ríos, la zona de Quevedo, en la zona oriental, en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde tenemos palma aceitera. Este cultivo de palma, hablando históricamente, ha ido creciendo, como decía, una producción de aceite de más de 530, 540 mil toneladas de aceite, que más o menos 200 mil toneladas de aceite son utilizadas en el Ecuador para consumo interno, que es aceites, grasas, mantecas, margarinas, detergentes, etcétera, etcétera. Y el resto ya es vendido afuera, es exportado a diferentes países. Un mercado importante nuestro es la Unión Europea, por ejemplo. Al igual que en otros países del mundo, en el Ecuador, algo que está acicateando, que está acelerando el proceso de expansión de palma africana es una de las políticas oficiales ligadas al incentivo para la producción de biocombustibles. En concreto, en el caso de Ecuador, el decreto 1303, mediante el cual se declara de interés nacional el desarrollo de biocombustibles. Eso evidentemente implica un proceso de mayor concentración y expansión de los cultivos de palma africana. Ahora son empresas que tienen toda la cadena, producen, comercializan, transforman ese aceite, lo exportan. Entonces es un gran negocio para estas empresas. Entonces, en la palma africana también hay algunos pequeños productores, pero toda la provisión de insumos, el tema de los costos de capital fijo y variable que implica ese cultivo, lleva a que los campesinos se vuelvan muy dependientes de los proveedores de insumos o de las agroindustrias productoras de aceite. Luego de eso, pues ya cuando se abrieron las vías, y el boom de la palma pues brindaba mayores posibilidades de ingresos económicos a las familias del sector, pues muchos se cambiaron a la producción de palma africana.
Entonces mi padre empezó a tumbar el cacao y empezó a sembrar la palma. El cambio pues fue bueno porque nos dio muchas más oportunidades en cuanto a la economía de la familia. Éramos 4 hermanos, tenían que mantenernos pues a todos mientras que estudiábamos, nos preparábamos y en esa época pues fue bueno el cambio. Es buen producto de palma, sí, pero lleva bastante gasto. Esto es para uno que tenga dinero. Un pobre como uno no sale muy bien adelante. Le cuesta demasiado para superarla. Con el que cambié de cultivo, no es que estoy bien, pero para lo que estaba anterior ya está nivelando un poco más. Está ya la situación, pero no es solo me cubre para las necesidades, para el alimento y la educación de mis hijos. La palma ha ido creciendo importantemente y ha ido dando riqueza, ha ido dando trabajo, ha ido dando bienestar a todas las personas que entran en el cultivo. Es un cultivo netamente social, donde la gran mayoría de palmicultores, estos pequeños y tradicionales,